No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con sabor amargo con don Luis Correa Mena. Luis, gracias a la sana distancia, cuidándoles, aunque ya aparentemente los políticos creen, Luis, que ya el COVID ya se fue, que tienen miedo del COVID y que estamos en cierre de campaña. No pasa nada, Luis. Y eso, híjoles, qué grave. No, en primer lugar, muy buenos días a todos ustedes y desafortunadamente el COVID no se ha ido. Creo que hay que tener mucho cuidado. El que tenga curiosidad pase por las colas de pruebas COVID y están impresionantes. O sea, hay un nuevo repunte digamos, independientemente de qué altura sea la punta, ahora en jóvenes. Curiosamente, ha aparecido la enfermedad mayormente en jóvenes. Algunos lo atribuyen a que los adultos mayores pues, ya han sido vacunados y los jóvenes, al parecer, como si ya hubiera pasado la pandemia. Creo que hay que tomar en cuenta que la pandemia aún sigue, tomar las medidas sanitarias requeridas para poder acudir a votar. Creo que no hay riesgo. En las casillas va a haber todas las consideraciones al respecto, lo que se llama la bioseguridad, condiciones sanitarias para que se pueda ejercer el voto con libertad y con seguridad sanitaria. Y bueno, si nosotros tenemos nuestras precauciones llevando el cubreboca, no debe haber ningún problema, Gerardo. No, y qué bueno que tocas ese tema, Luis, porque incluso ya la gente debe entender, y lo hemos dicho, que cuando la gente sale a votar, cuando la gente se manifiesta, se acaba el PRI. Y lo digo claramente porque se acaba el nuevo PRI, que es Morena. ¿Sí? Bueno, esa era la expresión histórica, que a participación ciudadana, menos control del proceso electoral en ese entonces, porque el proceso lo controlaba directamente el PRI, pues menos posibilidades de que el PRI hiciera fraude, ¿no? A mí me tocó, para las nuevas generaciones, hablar de fraude electoral, pues es algo desconocido para ellos. Ellos no vivieron las épocas en que se rellenaban las urnas, desaparecían las urnas o llegaba alguien y se las secuestraban los organismos electorales eran dominados desde el gobierno en favor de su partido. Es un poco raro para las nuevas generaciones eso. En nuestra juventud, Gerardo, los procesos electorales son muy diferentes desde que el IFE, anterior al INE, se ciudadanizó, y a pesar de que hay una mayor intervención de los partidos políticos, lo hay en términos de mayor equilibrio. No hay la intervención partidista dominante, llamémosle así. Si bien no son los organismos electorales la expresión tan pulcra de ese IFE inicial ciudadanizado como producto de la reforma política en México, sí es un hecho que los organismos electorales están muchísimo más equilibrados y propician que el proceso electoral también lo sea y pueda respetarse muy claramente la voluntad ciudadana. Oye, Luis, por eso me da mucha risa, de veras, cuando ahorita el PRI sacó hace unas semanas los cazamapaches. ¡Vámonos! Oye, espera. El PRI, oye, está de locos ahorita, ¿no? Los priistas se van a autocazar, le decía, porque ellos inventaron el ratón loco, y la gente se defendía de los cazamapaches porque sabíamos cómo era, ¿no? Y ahora resulta que los mapaches son los morenistas. Dices, oye, los priistas. Yo recuerdo claramente cómo invitábamos a los ciudadanos a salir con una cámara fotográfica. Sí. O sea, imagínate hoy que digas una cámara fotográfica cuando todo el mundo tiene un celular que tiene cámara. O sea, para que vean cómo eran los tiempos, las nuevas generaciones antes de los procesos electorales.
¿Por qué invitábamos a la gente a salir con cámaras fotográficas? Incluso parte de nuestro gasto del día de las elecciones era comprar cámaras pues, desechables, de esas desechables que venían en cajitas de cartón y tenían el lente integrado a la cajita de cartón. Ni siquiera tenían estructura de cámara fotográfica para que los ciudadanos que nos quisieran ayudar en el proceso de control de las elecciones pues tuvieran el registro gráfico del vehículo que se acercó y agitó a los de la cola, o empezó a presionar votantes, o intimidó a los ciudadanos, o de plano se llevó la urna. Hombre, son famosas las fotos históricas en Yucatán de procesos electorales donde personajes conocidos de la sociedad cargaban con la urna electoral protegidos por un grupo o de golpeadores o ya de plano del ejército mexicano, ¿no? Entonces, bueno, ese era el ayer electoral. Hoy no es así, pero de alguna manera este proceso electoral tiene una particularidad, un sello que desde la presidencia se le ha impreso, ¿no? De hecho, Luis, de eso te iba a preguntar, Luis, porque realmente esos ayeres de esa política es lo que el presidente de la República quiere llegar de nuevo a hacer, donde todo se controla a través de la presidencia, a través de la Secretaría de Gobernación, y todos no se mueve nada si no decía Gobernación, bajen a suban a y eso parece que actualmente el presidente, con todo lo que está haciendo, Luis, oye, yo soy pueblo, yo soy el que manda, yo soy el que debe ser elegido y nadie más. Mira, eso que estás mencionando empieza a ser la particularidad que contiene ese sello que le ha impreso a este proceso electoral el presidente. A ver, un proceso electoral, ¿qué es? El sometimiento de diversas alternativas donde las propuestas como personas, como partido, presentan sus atributos para que el ciudadano decida entre dichas opciones. O sea, de alguna manera es un proceso democrático. La democracia no se agota en el proceso de elección, pero es un proceso democrático donde el ciudadano ejerce su primer elemento de poder, ¿no? La democracia es el poder del pueblo. Bueno, el primer aspecto de ese poder del pueblo es la elección de las autoridades, es el voto. Así tan chiquito como se ve cuando se cuentan millones, una persona, más una persona, más la otra, más la otra, más la otra. Ese es el ejercicio del poder por parte del pueblo en esa etapa, que es la de elección de autoridades. Entonces, lo que es una elección es eso. Lo que debiera ser una campaña es una presentación de la propuesta. ¿Yo qué propongo? Pues para el cargo que voy a buscar, lo que propongo es hacer así y así y así de determinada manera. Entonces, es un evento abierto de contraste para la decisión ciudadana. Este proceso electoral en particular tiene ese aspecto o ha derivado en otra cosa. Yo digo que ha derivado en otra cosa. Y ha derivado en otra cosa empezando por el protagonismo del presidente. Una cosa es el protagonismo y otra es el sentido que ese protagonismo tuvo. En primer lugar, el protagonismo del presidente. El presidente ha querido gravitar, o sea, pesar en el ánimo social en este proceso electoral. Y el sentido de ese protagonismo, ¿por qué tiene ese protagonismo? Hombre, en primer lugar, porque todos los días lo tenemos presente en imagen y en sonido. O sea, ningún presidente de México ha usado con tal profusión los medios de comunicación para estar presente en el pensamiento, en la vista, en la imagen, en el sentimiento, en el ánimo de cada uno de los mexicanos. Entonces, hay un presidente con un protagonismo exacerbado, de alguna manera, y que incide en el proceso electoral, pero todavía incide más cuando él le da un sentido a ese protagonismo. Es decir, no está nada más, sino está para
determinar en qué sentido debiera estar el ánimo social, en qué sentido debiera expresarse la voluntad popular en este proceso electoral. Y entonces ya empieza a ser más incidente su presencia o su protagonismo. Él ha sido muy claro, o están a favor de la cuarta transformación o están en contra. Y entonces él ha querido que este proceso electoral, más allá de un proceso democrático de presentación de propuestas, sea una especie de referéndum del sentido que le está dando a la política y a su administración o el rumbo que quiere que México siga. Y entonces para eso alimenta con expresiones muy claras y muy determinantes o muy pretenciosas de determinar el ánimo social, cuando dice, a ver, el que no vote a favor de nosotros es porque está a favor de la corrupción, de los malos gobiernos, de que se roben la lana, de los fraudes, etcétera, etcétera. Y entonces él ha querido, esa es la parte federal desde la presidencia de la República. No quiere decir que toda la elección esté solo con ese ingrediente, pero ese ingrediente es el que se ha puesto en el escenario nacional para tratar de contaminar todo el proceso en todo el territorio nacional. El presidente ha dicho, o nosotros o enemigos, o con nosotros o enemigos. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues obviamente que todo el resto de la población pues ha dicho, esta es una elección contra Morena, ¿no? Entonces ya no es una elección a favor de las cosas en las que creemos o en las que no creemos, sino es a favor de Morena y del presidente o en contra de Morena y del presidente. Y entonces llegamos al extremo de poder afirmar, si vemos la elección en ese sentido, que una omisión de voto, una ausencia de voto, un ciudadano que no vaya a votar, pues de alguna manera le está regalando un voto a Morena. ¿No? ¿Por qué? Oye, Porque sí, el presidente sí, lo que quiere, sí. Pero además es interesante que me dices, porque además, por más que se quiso meter fuertemente en dos municipios, en Tamaulipas con Cabeza de Vaca, en Nuevo León, la gente lo rechazó, Luis, y él mismo está desesperado porque ya sus números no le alcanzan. Es que ya convirtió la elección en eso. Él ya convirtió la elección, o él ha tratado de convertir la elección, o conmigo o contra mí. Y entonces uno diría, en primer lugar, es un absurdo que el presidente del país quiera hacer de las elecciones un conmigo contra mí, porque las elecciones no son eso. Además, él no es candidato en este proceso electoral, él es presidente de México. Lo que pasa es que sí se transfiere a eso porque está el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, en disputa, y él lo que está diciendo es, si me apoyas necesito a todos los diputados, y si no, estás contra la transformación, porque lo que quiere es que la Cámara de Diputados siga teniendo él una mayoría absoluta que sea totalmente sumisa a su voluntad. O sea, contrario al espíritu de la Constitución, al concepto de la separación de poderes, al concepto de equilibrio político, al equilibrio gubernamental, al contrario a todo, él claramente, aún no estando en la boleta como candidato, él está en la disputa del poder político en este proceso electoral porque quiere seguir teniendo el control de la Cámara de Diputados para hacer lo que le venga en gana con una Cámara de Diputados sumisa a él. A ver, cuando tú mencionas, él trata de meterse en determinados estados y obtiene el rechazo. A ver, alguno en su sano juicio pudiera agarrar los números electorales y decir lo que el presidente está haciendo está equivocado. ¿Por qué? Porque aun cuando ganó la presidencia de la República, él no tuvo la mayoría absoluta de los votos. O sea, finalmente hay más, con 30 millones, si solo votaron, etcétera, etcétera, obtuvo más del 50% de los votantes, pero no tiene el ánimo social
suficiente para decir que tiene la mayoría garantizada. Entonces, al conmigo o contra mí, pudieras pensar con esas matemáticas que se está arriesgando a perder. Pero en la radicalización del discurso lo que busca es el fortalecimiento o el recrudecimiento de la actitud de los suyos. O sea, él busca que el voto sea más duro y aspira que con ese voto duro, en la falta de acuerdo de los demás, logre las victorias que necesita para mantener el control del poder público en México. Los que no están a favor de Andrés Manuel, incluso vamos, una cosa es la aprobación, lo hemos hablado en programas anteriores, la aprobación de AMLO como presidente o como figura pública y la desaprobación de los resultados. Lo hemos dicho en otros programas. ¿Qué pasa cuando él dice o conmigo o contra mí si la mayoría de la población mexicana lo reprueba en cuanto a resultados como presidente? Pues que está jugando, pareciera ser que está jugando a perder las elecciones. Sí, pero hay que considerar cuántos de los que lo desaprueban o cuántos de los que lo reprueban en su rendimiento como presidente solo están en el ámbito de los que se quejan y no van a votar contra él. Él, al recrudecer el discurso en conmigo o contra mí, él logra que los que están con él tengan el suficiente ánimo, o sea, ese grupo social tenga el suficiente ánimo para convertirse en votos el 6 de junio. O sea, cuando tú le das una causa al ciudadano tan radical, tú lo motivas para que esté presente en la urna electoral emitiendo el voto. Para él, para el votante amlista, el votante morenista, es casus belli, ¿no? Es causal de guerra. Y esa motivación es suficiente para que esté presente en las urnas. Lo que falta ver es si el resto de ciudadanos que asumen esta elección como el tengo que ir a votar porque no estoy de acuerdo con Morena y no me compro el garlito de que si no voto por Morena estoy a favor de la corrupción o los malos gobiernos, sino simple y sencillamente no quiero que el control político esté concentrado en una persona, que haya un Congreso, específicamente Cámara de Diputados, que se someta a la voluntad del presidente y siga un derrotero de destrucción de instituciones, de atropellamiento supuestamente en combate a la corrupción, de las necesidades de los más necesitados, que con el discurso de los pobres siga atropellándose el derecho de los pobres, que con el garlito de la austeridad lo que se prive sea de medicinas a los enfermos o de lugares de apoyo a las mujeres agraviadas, o los estados que tengan alguna desgracia natural no tengan los recursos del Fondem, etcétera, etcétera. Si yo entiendo que todo eso que está pasando en este país es lo que quiere el presidente que siga pasando, yo tengo la oportunidad de ir el 6 de junio a oponerme a eso, entonces, si son suficientemente los ciudadanos motivados para ir a las urnas que hoy desaprueban la función presidencial de Andrés Manuel López Obrador, entonces sí podemos ver una derrota de AMLO en las urnas, aun cuando no es candidato en la boleta, pero que él se ha puesto como la cabeza y se ha puesto, se está sometiendo, sin ser así el proceso legal, a un referéndum de los ciudadanos para que siga con la política que está ejerciendo, o los organismos de la sociedad, las instituciones de la sociedad y específicamente la Cámara de Diputados, con una mayoría distinta, le ponga un freno y diga hasta aquí. Oye, Luis, pero fíjate que, como te decía, yo veo al PRI, viejo PRI de siempre, porque le hemos platicado, si alguien es muy hábil para campañar y no ha dejado de hacer campaña, es él. Y me recuerda a esto, ¿cómo se llama? Cuando estaba la elección de Zedillo, cuando se levantó el ejército zapatista. Ese PRI hábilmente utilizó el miedo
utilizó el miedo para que la gente salga a votar por el PRI, por su candidato, y llega Ernesto Zedillo. Y yo lo veo ahorita, porque la campaña de él, de todas las huestes morenistas, es decir, ya ves, tu mamá, tu abuelito, tu hijito tiene sus becas. Si ustedes hacen que pierda Morena, se los van a quitar. Y por eso veo ese ejemplo que pasó, y es lo mismo que están haciendo todos los candidatos, Luis. Lo escuchas en los municipios. La gente no sabe que no se los pueden quitar, pero allá están todos los ahora sí, los cuervos obviamente, de la nación con ese diálogo. Así se apela al voto. Lo hemos comentado muchas veces. Acuérdate, corazón, estómago e hígado. En este caso, pues obviamente se trata de infundir miedo en sus electores, se trata de infundir odio contra los adversarios, se trata de ubicar como los culpables de la falta de oportunidades o desgracias personales a todos los que tienen más que yo, porque finalmente la igualdad en la que cree Andrés Manuel es que todos lleguemos a estar fregados, ¿no? O sea, a ver, yo no veo que haya sacado de la pobreza a nadie. Es más, esas austeridades a los necesitados ha afectado, las faltas de mantenimiento que son producto de la austeridad ha afectado a los que menos tienen. En fin, hemos visto que en la pandemia, pues, ¿quiénes eran los principales víctimas o el mayor número de víctimas de la falta de las instituciones de salubridad que funcionaran adecuadamente? Pues los que iban a las instituciones públicas, donde no había el equipamiento necesario, donde no había las medicinas suficientes, donde no había claridad en los protocolos, donde no había el interés ni siquiera por tener un mejor rendimiento de atención a los enfermos durante toda esta pandemia. En fin, a ver, por supuesto que van a meter el miedo, por supuesto que van a seguir alentando el ánimo revanchista, por supuesto que van a seguir agudizando el rencor de clases, de diferentes estratos socioeconómicos, etcétera, etcétera. Pero aquí básicamente, o sea, por eso te digo que él, ese protagonismo y el sentido que ha usado de sus expresiones es claramente convertir este proceso electoral en una especie de referéndum, o conmigo o contra mí. Y desafortunadamente el conmigo no se logra entender por los suficientes ciudadanos que están de su lado o están a favor de él, que no solo se trata de los programas sociales que hacen llegar recursos a las familias necesitadas. Creo que contra eso pues habrá muy pocos en este país que abiertamente o hasta en privado acepten que no se deben destinar recursos a los que tanto tiempo han necesitado y no les ha llegado, sino que el estar conmigo significa desaparecer los organismos electorales que han garantizado iniciar un proceso democrático en México comparado a lo que teníamos antes, que hemos hablado de fraudes y control electoral por parte del gobierno y su partido. Estar conmigo significa pasarse la Constitución por el arco del triunfo. Estar conmigo significa mentir todos los días y seguir diciendo que vamos bien en cosas que no vamos bien. Estar conmigo significa despreciar totalmente el crecimiento económico porque no se logra, porque no se puede cumplir. Estar conmigo significa, pues, abrazos y no balazos en un franco contubernio, al menos eso es lo que se percibe con la delincuencia organizada en México, y no lograr que bajen los índices de muertes violentas. Estar conmigo significa aceptar como algo de representación popular decisiones tomadas con consultas minúsculas amañadas para sustentar decisiones que no son posibles de acreditar como decisiones acertadas, como inversiones correctas, etcétera, etcétera. Entonces resulta que estar conmigo no es darle recursos a quienes lo necesitan, y no estar conmigo tampoco significa que desaparezcan. Y él así lo presenta. Entonces, por eso te digo, él lo que ha querido es que este
sabiendo de su alta popularidad, sabiendo del positivo efecto que tienen los programas sociales manejados por una estructura clientelar que él fabricó de servidores de la nación distritalmente en el país. Él ha querido que este proceso electoral se convierta en un referéndum. Y en esos términos, los que nos oponemos a las políticas que ha seguido, pues también entendemos que no votar es votar a favor de que siga todo lo que nos quejamos. Dudar entre quién o cuál, pues también puede facilitar algunas de sus victorias. Por eso incluso se convoca, hay gente que ha convocado a lo que se llama el voto útil, que es decir, si no estás de acuerdo con Morena, vota por el partido que esté en primer lugar para ganar la Morena, o en segundo lugar disputándole el triunfo a Morena, independientemente que creas en él o no. Entonces resulta que el proceso democrático de adhesión a causas o propuestas concretas se convirtió en o apoyas a Morena o rechazas lo que el presidente está haciendo en México. Y si te abstienes, favoreces a que el presidente siga haciendo lo que ha querido. En eso ha querido convertir la elección y en buena manera, la elección se ha convertido en eso. Lo podemos ver en los spots, tanto de los candidatos de Morena como de los candidatos de los partidos de oposición. Está claro que es en contra o a favor. Pero de cualquier manera, estés a favor o estés en contra, este 6 de junio, deposita tu voto. Oye, ¿solo esto hay en la elección? No, porque no solo ha sido un referéndum Morena sí, Morena no, o presidente Andrés Manuel, manos libres para que siga haciendo con este país lo que quiera, o lo tratamos de atajar o acotar. Sino en los estados, vuelvo a decir lo que siempre he dicho, que no hay una transferencia de esa visión o ese sentimiento nacional a todo el proceso electoral, y todos los procesos electorales están impregnados de las características del ambiente, del tono y tenor que le ponen los actores políticos locales, ¿no? Y entonces hay competencias en las que esto de Morena sí, Morena no es el caso, sino es una batalla muy concreta, digamos, por la plaza específica, ¿no? La plaza en todo sentido, ¿no? Porque cuando vemos una cantidad de muertes de aspirantes políticos en el territorio nacional, pues estamos viendo que a veces la disputa por la plaza es de los peores términos. O sea, el control que se quiere ejercer incluso a balazos, pues yo no creo que sea por el bien común, ¿no? No creo que ese control de la plaza aspire a generar bienes públicos que satisfagan las necesidades de la sociedad. No creo que se busque representar el interés ciudadano, sino estamos en la disputa de plazas en los peores términos. Control político, control delincuencial. Y bueno, pues todos tenemos que, pues parece un granito de arena, esa credencial para votar, ese derecho a ejercer y decidir quiénes son nuestras autoridades, pero de muchos granitos de arena se construye una realidad mejor para México y para cada territorio en el que los mexicanos habitan. De hecho, por eso es importante, Luis, como dices, sal a votar este 6 de junio. Es importante tu voto, que sea tu voto útil. De veras, cuando veo lo que tú decías de que cada estado tiene sus características y no es por Morena, cuando ves a Campeche que llega Laida Sansores y cree que ya ganó, y ahorita, wow, espérate, la realidad, no. Y llegas con toda la gente que llegó del DF y los campechanos le dicen, no, ya tuviste 2 oportunidades, le facturas, ya no te queremos. Cuando ves a Mara Lizama en Cancún y ves a la alcaldesa de Playa, las más corruptas de Morena, y ahora están a punto de perder, ves cómo cada municipio, cada estado tiene sus características propias, como tú decías. No es porque sea la marca, como pasa aquí en Mérida, como pasa aquí en Yucatán. No estoy haciendo campaña, no importa. Como somos marca, ya ganamos. No, los yucatecos somos demasiado especial en ese caso, Luis. La marca, ok,
es Mira. tu marca, pero esa marca es una mala marca para Yucatán. Y eso, los resultados se van a ver, Luis, el 6 de junio. Sí, mira, lo que pasa también es que en muy poco tiempo, yo creo que los procesos comunicacionales y sociales son más rápidos conforme hemos evolucionado en el mundo. Los que creyeron que votar por Andrés Manuel era votar contra la corrupción, votar contra los malos gobiernos, votar contra todos los males, parecía ser que era la solución de todos los males, contra todos los males del pasado. Pues en muy poco tiempo se ha acreditado que no, cuando menos no necesariamente es así. Hay buenas muestras en que la corrupción pues no solo no se ha erradicado, se protege en esta administración, nada más que la corrupción de los propios, no en general, ¿no? Que la delincuencia organizada pues no se combate, cuando menos se resignan a que los delincuentes sigan matando y ellos pues viendo y diciendo que por la fuerza nada, ¿no? Cuando la autoridad tiene aunque se diga así de duro, tiene el monopolio y la fuerza en términos legales. O sea, el único que legalmente puede ejercer la violencia para imponer el orden es precisamente la autoridad pública, ¿no? Y resulta que renuncia a esa, pues no solo facultad, sino deber, ¿no? Y entonces se va viendo que incluso hasta conceptos muy positivos que trataba de vender y sigue tratando de vender Andrés Manuel, como la austeridad, cuando sucede algo como los incendios, cuando se ahorró dinero de Conafor, o la desgracia de la caída de la línea 12 del metro, entonces se ve que la austeridad, a más de las medicinas contra el cáncer, etcétera, etcétera, se ve que la austeridad no es positiva siempre. Hay que saber en qué ahorrar y en qué no se debe ahorrar, porque provocas un daño mayor que el que supuestamente producía el dispendio. Si quisiéramos calificar que el mantenimiento carísimo que debe requerir una línea del metro es positivo, pues, o lo queremos calificar de dispendio, vamos a suponer, pues resulta que ese dispendio es necesario, no es un gasto superfluo, porque si no, suceden desgracias derivadas del ahorro malentendido, porque no se pone el dinero donde se debe, sino donde le da la gana al jefe. Y muy probablemente, Dios, si escarbamos, no solo no se lo ahorraron, sino se lo robaron y lo destinaron incluso a intereses políticos o a campañas en las que muy probablemente participaba el mismísimo presidente de la República. Entonces resulta que en 2 años hemos podido ver, o han podido ver muchos mexicanos que tenían esperanza de cambio, muchos mexicanos que tenían la ilusión de que las cosas fueran mejor, que no podían estar peor, pues resulta que en poco tiempo se ha ido acreditando que no fue así, y que resulta que lo que te vendieron, pues te hicieron de chivo los tamales, no resultó lo que tú creíste, y bueno, los efectos negativos ya se ven, y el ánimo social, pues también lo resiente, y entonces aquellos que, pues, elogiaban o creían en el presidente en niveles de 8 de cada 10, pues ya no es así, y eso va a impactar las elecciones, más las circunstancias locales. Luis Correa, gracias, y nos vemos para ver el próximo miércoles, el lunes, antes, hacer análisis de lo que pasó el 6 de junio. Gracias, Luis, y hasta la próxima. Así es, todos a votar, todos a votar. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.